Desafíos para la democracia liberal en la lucha antiterrorista. La lucha contra el terrorismo es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la democracia liberal actualmente. El terrorismo no solo amenaza la vida y la seguridad de las personas, sino que este también puede socavar los valores y los principios fundamentales de una sociedad libre y abierta. Entre los principales desafíos a los que se enfrenta la democracia liberal en la lucha antiterrorista, esto se encuentra la protección de libertades individuales, el equilibrio entre la privacidad y la vigilancia y también el respeto de los derechos humanos de los sospechosos del terrorismo. Desafíos para la democracia liberal en la lucha antiterrorista. Amenazas a los principios democráticos por parte de grupos terroristas. Los grupos terroristas representan una amenaza directa a los principios democráticos, ya que buscan imponer su ideología y su forma de vida por la fuerza. A menudo, estos utilizan tácticas violentas para sembrar el miedo y la incertidumbre en la población, lo que puede llevar a una erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Para hacer frente a esta amenaza es necesario fortalecer las instituciones democráticas y garantizar el respeto por todos los derechos humanos. También es importante trabajar en la prevención del extremismo violento y la desradicalización de aquellos que han sido influenciados por la propaganda terrorista. Amenazas a los principios democráticos. Libertades individuales versus seguridad en la lucha contra el terrorismo. En la lucha contra el terrorismo, uno de los principales desafíos es encontrar un equilibrio adecuado entre la protección de las libertades individuales y la necesidad de garantizar la seguridad. Por un lado, es importante preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la privacidad y la libertad de expresión, y por otro lado, es necesario tomar medidas para prevenir posibles ataques terroristas y proteger a la población. Este equilibrio es especialmente difícil de lograr porque las medidas de seguridad pueden restringir las libertades individuales y limitar la privacidad de las personas. Además, en algunos casos estas medidas pueden ser excesivas o desproporcionadas, lo que puede generar desconfianza y resentimiento hacia las autoridades. Libertades, radicalización y los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas expresar sus opiniones y sus creencias sin temor a represalia. Sin embargo, este derecho puede ser utilizado por grupos extremistas para difundir mensajes de odio y radicalizar a otros. Por ello, es necesario establecer límites a la libertad de expresión para prevenir la radicalización. Pero estos límites deben ser cuidadosamente diseñados para no limitar los derechos fundamentales de las personas. También es importante que se encuentre un equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y la prevención de la radicalización. Radicalización y los límites del equilibrio entre la privacidad y vigilancia en el antiterrorismo. El equilibrio entre la privacidad y la vigilancia en la lucha antiterrorista es una cuestión muy compleja. Por un lado, es importante proteger la privacidad de los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales. Pero por otro lado, la vigilancia puede ser necesaria para prevenir ataques terroristas y garantizar la seguridad pública. En este sentido, es crucial encontrar un equilibrio adecuado que permita proteger tanto la privacidad como la seguridad. Una solución podría ser establecer límites claros a la vigilancia y garantizar que se utilice de manera proporcional y justificada. Equilibrio entre la privacidad, derechos humanos y trato de sospechosos de terrorismo. En la lucha contra el terrorismo, uno de los mayores desafíos para la democracia liberal es encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos humanos
de los sospechosos de terrorismo y la necesidad de garantizar la seguridad pública. En muchos casos, los sospechosos de terrorismo son detenidos sin cargos formales o un juicio justo, lo que viola los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, si les otorga demasiada libertad, podrían poner en peligro la seguridad pública. Por ello, es importante recordar que todos los sospechosos de terrorismo tienen derecho a un juicio justo y a ser tratados con dignidad y respeto. Además, que las autoridades deben asegurarse de cualquier medida adoptada para combatir el terrorismo sea proporcionada y necesaria. ¿Qué es la discriminación y estigmatización en la lucha antiterrorista? La discriminación y la estigmatización en la lucha antiterrorista se refiere a la tendencia de asociar ciertas características o comportamientos con el terrorismo, lo que puede llevar a la exclusión y marginación de grupos enteros de personas sin evidencia alguna de su participación en actividades terroristas. Esto puede manifestarse en formas como la vigilancia excesiva, la detención arbitraria y la negación de derechos básicos. Por ello es importante tener en cuenta que estas prácticas no solo son inmorales e injustas, sino que también esto puede ser contraproducente al alienar a comunidades enteras y socavar la confianza en las autoridades encargadas de la seguridad pública. Medidas de emergencia y su impacto en la democracia liberal. Las medidas de emergencia son una herramienta comúnmente utilizada por los gobiernos para hacer frente a situaciones de crisis, como el terrorismo. Sin embargo, estas medidas pueden tener un impacto significativo en la democracia liberal y los derechos humanos. Es importante recordar que las medidas de emergencia deben ser proporcionales y temporales. Si se mantienen durante demasiado tiempo, pueden erosionar la democracia y los derechos humanos. Además, que es necesario garantizar que estas medidas no sean discriminatorias y se apliquen de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos. En resumen, aunque estas medidas de emergencia puedan ser necesarias en situaciones de crisis, es importante considerar su impacto en la democracia liberal y los derechos humanos. Medidas de emergencia, desafíos para la gobernanza democrática en tiempos de amenaza terrorista. La gobernanza democrática se enfrenta a grandes desafíos en tiempos de amenaza terrorista. Por un lado, existe una presión por parte de algunos sectores para restringir las libertades individuales y aumentar el poder del Estado en áreas de seguridad. Por otro lado, esto puede llevar a una erosión de la confianza en las instituciones democráticas y a una pérdida de legitimidad. Por ello, es importante abogar por medidas que garanticen la seguridad sin comprometer los derechos fundamentales. Esto incluye una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los organismos encargados de la seguridad, así como una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, es fundamental trabajar en la prevención de extremismo violento a través de políticas sociales inclusivas y una educación que promueva los valores democráticos. La importancia del Estado de Derecho en la lucha antiterrorista. El Estado de Derecho es fundamental en la lucha antiterrorista, ya que este permite a las autoridades actuar dentro del marco legal y respetando los derechos humanos. Si se permite que las autoridades actúen fuera de la ley, se corre el riesgo de que se cometan abusos y se violen los derechos fundamentales de las personas. Además del Estado de Derecho, también es importante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la lucha antiterrorista. Esto significa que las autoridades deben ser responsables de sus acciones y explicar claramente por qué están tomando ciertas medidas. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la confianza de la sociedad en las autoridades y en el Estado.